Yo titulé a esta presentación Apropiación tecnológica como transformación cultural y social porque es así como la concibo, es como un motor que para la transformación cultural y social de muchas cosas que tenemos en estos momentos vigentes. Eh, mm, Quiero empezar diciendo que para mí el proceso de apropiación digital tiene tres pasos que están íntimamente relacionados y que por supuesto empiezan en el acceso. El acceso es cuando uno tiene la posibilidad, esto se ha visto muy claramente en la pandemia ahora, cuando uno tiene la posibilidad de tener la infraestructura para usar las tecnologías digitales. Pero el acceso también es un generador de brechas y está muy estrechamente vinculado a las políticas públicas y a la economía de la economía política de la comunicación. El, el acceso planteado desde los organismos internacionales es el acceso universal, que es una meta global que no ha sido alcanzada hasta el día de hoy porque no hay ningún país que tenga, ni siquiera los más desarrollados en el mundo, tienen un acceso universal como tal, ¿no? Aunque se acercan mucho más que los países en desarrollo como nosotros. Este acceso universal, desde mi perspectiva, ha venido a desvirtuar un poco el proceso de apropiación como una cuestión de carácter social y de carácter cultural. El segundo paso es el uso, que es una exploración del uso de los aparatos, valga la redundancia, que lleva a que tengamos rutinas, costumbres, incluso que se establezca una inercia, que si ustedes revisan sus prácticas personales verán que uno tiene un modo de entrar, un modo de estar en las redes y demás. Puede este uso, que está muy ligado a las habilidades digitales, puede generar tanto prácticas repetitivas como prácticas creativas. Lo ideal sería que las prácticas fueran creativas y no repetitivas. Y la apropiación, como tercer paso de este proceso, que al haber una inequidad social va a generar prácticas culturales completamente desiguales que se reflejan en la digitalización como si fuera un espejo de eso. Pero, sin embargo, a pesar de estas diferencias que las estamos viendo muy claramente con esto de la pandemia, esta inequidad no impide que haya un presente que sea totalmente digital, porque existe una mentalidad colectiva que induce a formar parte de esta condición social. Quienes no tienen eso lo vemos, por ejemplo, muy claramente en los celulares, que la gente se embarca en ir actualizando sus equipos para estar de alguna manera muy presentes en este presente digital. Porque desde luego representa una pertenencia a la época. En cuanto a la mirada que hay sobre la apropiación, podemos ver que ha transitado por distintos aspectos. El primero y el más restringido es que es una propiedad personal. Yo pago mi cuota de internet, o yo me compro un teléfono, yo tengo tal computadora y paso a tener un elemento tecnológico. El segundo es como una práctica cultural, que es cuando, por ejemplo, los jóvenes la usan mucho, incluso los llamados ninis, que según su descripción no estudian ni trabajan, tienen como práctica organizar reuniones sociales, verse, incluso organizar cuestiones de trabajo y de estudio, como una práctica no transformadora. Y la apropiación propiamente dicha, y como yo voy a presentarla y como yo la entiendo,
es la apropiación como una transformación de la sociedad. Cuando empecé yo a trabajar estos temas, lo hice a partir de una autora gringa norteamericana que voy a mencionar después, pero me di a la tarea de buscar de dónde había salido este concepto, y la conceptualización inicial se debe a dos investigadores rusos, Alexei Leontiev y Vygotsky. Ellos buscaban en ese tiempo contraponer el marxismo y el conductismo. Entonces no veían al determinismo tecnológico como una salida como tal dentro de la ideología marxista. Leontiev aporta dos importantes asuntos a este tema de la apropiación digital. El primero es la teoría de la actividad, que para él la actividad crea sentido, integra aspectos tanto prácticos como emocionales y también del conocimiento de la conducta humana. Pero recalca un aspecto que a mí me parece que es fundamental para tenerlo en cuenta ahora durante la pandemia, que esta teoría de la actividad debe ser voluntaria, no impuesta. Y el concepto de apropiación, por el cual, según él, los sujetos son agentes activos de la apropiación. ¿Por qué? Porque van a ser los sujetos activos del cambio social. En cuanto a Vygotsky, su aproximación es también desde la psicología y desarrolla algo que para los educadores es muy conocido, que es la zona de desarrollo próximo, la interiorización y las mediaciones. Funda la Escuela de Enfoque Sociohistórico, que va a reivindicar el origen social y cultural de la conducta de los individuos, y ambos, tanto Leontiev como Vygotsky, se enfocan en la educación sobre todo básica, pero están mirando esta educación como una interrelación entre el individuo y la sociedad. Son propuestas, esto es lógico, pero hay que recordarlo, muy anteriores a la digitalización. Si queremos hacer un resumen de lo que serían sus aportaciones más destacadas, es enfatizar que el origen social y cultural de la conducta de los individuos, que los sujetos sociales son activos, realizan permanentemente actividades, la actividad crea sentido y es voluntaria, y la actividad es el motor de la apropiación individual y social, porque va a llevar a un compromiso incluso social en la gente que se apropia de la tecnología. Al apropiarse de un objeto técnico, el sujeto se apropia de las prácticas que lo acompañan. Esto merece ejemplificarlo con algo que van a entender muy claramente, y es que, por ejemplo, yo no conozco a nadie que después del celular, de haber tenido en sus manos o haber usado un celular, deje de hacerlo voluntariamente. ¿Por qué? Porque el celular viene acompañado de la organización del tiempo, de la organización de los espacios, de una comunicación instantánea, sin fronteras y permanente. Entonces, no estamos comprando solo un aparato, estamos comprando el aparato con las prácticas que vienen adicionadas a este aparato. Entonces, en este sentido, es importante esta cuestión de que cuando adquirimos una tecnología, estamos adquiriendo una forma de ser que viene acompañada con esas tecnologías. A partir de estas aportaciones de estos dos autores rusos, de Leontiev y Vygotsky, muchos autores han trabajado el concepto de apropiación, enriqueciéndolo, actualizando y siempre enfatizando su dimensión social. Incluso a veces sin reconocerlo, o a veces por desconocimiento de que de allí se inicia esta cuestión, sobre todo en Leontiev, de la apropiación.
Destacan Bakhtin, Patrick Flichy, Martín Barbero, Berger y Luckmann, entre otros, y muchos más recientes, porque este concepto de apropiación con la digitalización toma un segundo aire, un segundo vuelo, y se va a revisar y actualizar. Y con este asunto que nos atañe a todos de la pandemia y el confinamiento, todavía va a tomar un impulso más nuevo. En Bakhtin, por ejemplo, destacan que él expresa que las palabras que la gente usa pertenecen a los otros, se apropian a ellas, se apropian de las palabras y las adaptan. Esto es el principio central del lenguaje. Entonces, estaríamos teniendo en Bakhtin un ejemplo muy claro de cómo al apropiarnos de algo lo estamos resemantizando y adaptando a nuestro propio uso. En cuanto a Martín Barbero, con su obra muy conocida, de los medios a las mediaciones, va a retomar este concepto que es sobre todo de Vygotsky, de las mediaciones sociales como prácticas imposibles de no tener en cuenta en las sociedades y en la cultura. En cuanto a Berger y Luhmann, ellos hablan en la construcción social de la realidad de la externalización, la objetivación y la internalización. O sea, plantean un proceso por el cual nos apropiamos de objetos externos. Esto después la autora norteamericana a la cual voy a hacer alusión lo rebate un poco, pero ellos están pensando en esta objetivación de lo externo para hacerlo interior, que vendría con el tiempo a ser importante para la comunicación, ya que establece un nivel de comunicación un poco trabajado, que es el nivel intrapersonal, que sería el del conocimiento, los pensamientos y demás. Patrick Flichy ha trabajado más sobre la cuestión de la apropiación tecnológica propiamente dicha y insiste en todos sus trabajos en que hay una percepción subjetiva de las experiencias vividas en cuanto a la apropiación tecnológica debido a aspectos culturales. La investigadora norteamericana Bárbara Rogoff, psicóloga y educadora, también se enfoca en la educación y parte sobre todo de Vygotsky y lo actualiza. Al actualizarlo reflexiona sobre el presente y toma distancia con el concepto de interiorización, no solo de Luhmann y Berger, sino también en algún sentido de otros autores de la educación que hablan también de ese proceso de tomar de afuera y hacer propio. Y ella, en cambio, plantea que los sujetos no pueden separarse de su entorno sociocultural ni de la actividad. Y propone dos conceptos importantes, la participación guiada y la apropiación participativa. En la participación guiada, ella habla, todo su trabajo está cimentado en que al actuar, al desarrollar actividades, establecemos compromisos con las otras personas. Y allí es donde está esta semilla del cambio. También para la comunicación es importante porque implican este diálogo que se establece entre el individuo y su grupo, ya que mientras despliegan una actividad estructurada, quienes participan en un grupo se comunican y se coordinan para las actividades. En este proceso de interacción y de participación interpersonal, donde hay más de una persona, se manejan tanto los propios roles, los roles personales, como los roles de los demás. Esto